Hay una conversación que la mayoría evitamos: pedir lo que realmente valemos. Y si la conversación más importante de tu vida profesional es justamente la que sigues posponiendo. Sentir nervios, imaginar un rechazo o preocuparse por parecer ambicioso son reacciones humanas, no son fallas. Pero quedarse en el miedo tiene un costo tangible: oportunidades que pasan de largo, crecimiento estancado y una voz propia que se apaga. Este libro propone cambiar la historia. Dejar de ver la negociación como un combate y empezar a construirla como un puente. Un proyecto deliberado que conecta lo que ya demuestras con lo que mereces recibir. Aquí encontrarás un enfoque práctico y humano. Cómo transformar tus logros en argumentos claros de negocio. Cómo investigar el mercado sin perder la dignidad. Cómo decir el primer número con confianza y escuchar con estrategia. Y cuando haga falta, cómo negociar alternativas que también nutren tu carrera. No se trata de trucos ni de discursos vacíos, sino de prepararte para una conversación profesional que respete tu valor y el de la organización. Te invito a explorar este enfoque paso a paso, a desenmarañar miedos, a armar tu expediente de valor y a practicar las palabras que te lleven al otro lado del puente, con ejercicios concretos que puedes aplicar desde hoy. Si estás cansado de esperar a que alguien adivine tu valor, este libro es para ti. ¿Qué puente vas a empezar a construir esta semana? Capítulo 1. Es un baile, no una pelea. ¿Te imaginas por un momento que la conversación que más te angustia podría convertirse en la que más te beneficia? Cierra los ojos si quieres, solo un segundo. Visualiza la escena, tu jefe frente a ti, las palabras atascadas en la garganta, la sensación de que cualquier movimiento en falso puede costarte algo. Ahora respira. Lo que sientes no es raro, es completamente humano, y sin embargo, casi nadie nos enseña a moverse en esa habitación como se enseña a bailar. Cuando pensamos en negociar, la primera imagen que viene a la mente suele ser la de un ring, dos personas frente a frente, golpes, defensa, una victoria para uno, una derrota para el otro. Esa imagen alimenta miedo, rigidez y un montón de pensamientos que te paralizan antes de empezar. Pero hazme el favor de cambiar la escena conmigo por un momento. Imagina que es un baile. No porque suene dulce, sino porque en un baile hay ritmo, hay escucha y hay una coreografía compartida. En un baile no ganas aniquilando, ganas encontrando un paso que los dos puedan seguir. En la danza hay alguien que marca el ritmo y alguien que escucha ese ritmo. A veces, lideras tú, a veces lidera tu contraparte. A veces los dos se alternan sin que importe quién. Lo importante es mantener la conexión. Lo mismo ocurre en una negociación. Hay ritmo empresarial, hay tiempos de presupuesto, hay prioridades que no siempre están a la vista. Si te mueves con rigidez, pareces un adversario. Si te mueves con atención, pareces un socio. ¿Por qué este cambio de metáfora importa? Porque el miedo tiene una lógica propia. Te hace suponer intenciones hostiles donde no las hay. Te empuja a ocultar tus necesidades o a pedir a medias. Ese miedo se transforma en frases como: no quiero que crean que soy ambicioso. O si pido mucho, me van a decir que no. Esas frases funcionan como freno. Ahora piensa en lo contrario, la negociación como un pedido de inversión. Cuando lo planteas así, dejas de mendigar y empiezas a presentar una propuesta de valor. Ya no es dame, es invertir en mí, va a mejorar esto que te importa. La diferencia en cómo te sientes es enorme. Permíteme contarte una historia. Conocí a Ana en una reunión de excompañeros. Ana era la persona que siempre hacía el trabajo que nadie quería. Se quedaba hasta tarde, resolvía problemas complejos y nunca reclamaba crédito. Cuando por fin pidió una revisión de salario, lo hizo con una mezcla de disculpa y excusas. El resultado fue un aumento pequeño y una sensación desagradable de haber dejado pasar algo. Años después, cuando trabajamos juntas en otro proyecto, Ana aprendió a describir sus contribuciones en términos de resultados: tiempo ahorrado, clientes retenidos, ingresos evitados en pérdidas. Presentó esos números con calma y pidió una inversión acorde. No se trató de volverse fría, se trató de dejar de ocultar su valor. La conversación cambió, y con ella, su trayectoria profesional. La manera en que te preparas para esa conversación dicta la música. Prepararte no significa memorizar frases bonitas, significa entender qué ritmo sigue la empresa y cómo tu trabajo acompasa ese ritmo. Significa reflexionar sobre las preguntas que tu jefe realmente hace en su cabeza. ¿Cómo me ayudas a cumplir mis metas?
¿Qué riesgos reduces cuando estás en mi equipo? Si puedes responder a esas preguntas con claridad, ya estás bailando. Quizás esto suene idealista, pero es práctico. Un paso concreto que podemos dar ahora mismo es enfrentar el miedo de forma ritualizada. Toma un papel. Escribe en una sola frase cuál es tu temor más grande respecto a pedir lo que mereces. Puede ser, me van a ver como ambicioso. Puede ser, me van a decir que no. O puede ser, voy a perder lo que tengo. Escríbelo sin adornos. No intentes justificarlo. Ahora dobla ese papel y guárdalo en un lugar aparte. No lo destruyes, no lo ignores, simplemente lo colocas a un lado. Con ese gesto estás reconociendo tu miedo sin permitir que controle la conversación. Lo que viene después no es la negación del miedo, sino su reemplazo por una estrategia. Esa estrategia tiene dos movimientos esenciales: traducir tus logros al lenguaje de negocio y ensayar la entrada. Cuando hablas de logros, evita frases vagas. Cuenta lo que ocurrió, cómo lo mediste y qué impacto tuvo. No es lo mismo decir mejoré la comunicación que decir reduje el tiempo de respuesta en 25%, lo que permitió cerrar proyectos 15 días antes y ahorrar X en costos. Es la diferencia entre un argumento emocional y uno que la empresa ya puede calcular. Ensayar la entrada no es actuar, es encontrar la forma de decir la verdad con calma. Una manera sencilla de practicar es grabarte hablando, escucharte y ajustar hasta que suene natural. Lo que buscas es que la voz que sale de tu boca no sea temblorosa ni desafiante, sino firme y humana. La otra parte del baile es la escucha estratégica. No confundas escucha con sumisión. Escuchar te da información. Te permite detectar el ritmo de la otra persona, su tensión, sus límites, sus preocupaciones. Cuando escuchas, puedes adaptar tus pasos. Si tu jefe menciona un problema de presupuesto, no interpretes eso como un no definitivo. Interprétalo como una pregunta. ¿Qué otras formas de crear valor o de escalonar compensaciones podríamos explorar? Ese giro transforma la dinámica de combate en una conversación creativa. Es probable que sientas que estas ideas son fáciles en teoría, pero difíciles en la práctica. Y tienes razón, la emoción no desaparece por decreto. Por eso el baile requiere ensayo y compasión. Hazlo primero en un escenario pequeño. Practica con un colega de confianza, con un mentor, frente al espejo. Piensa en la negociación como una serie de pasos que puedes modelar y refinar. Cada ensayo te permite mover un pie con menos duda y una voz con más claridad. También es importante cuidar el lenguaje que usas contigo mismo. Frases como, no soy bueno en esto o a mí me toca conforme, tienen un efecto corrosivo. Reemplázalas por afirmaciones que te pongan en modo socio. No se trata de inflar el ego, se trata de nombrar lo que ya haces y presentarlo con honestidad. Cuando internalizas que aportas valor real, tu postura cambia. Y la postura habla antes que las palabras. Al final, negociar es una conversación profesional. Puede ser emocional, claro, pero su eje central es racional. Es la pregunta sobre cómo alinear recursos con resultados. Si lo planteas así, con la humildad de quien quiere colaborar y la firmeza de quien sabe su contribución, te moverás con la gracia de quien baila y no con la rigidez de quien pelea. Para cerrar este segmento, quiero dejarte con una invitación práctica y con una imagen que puedas llevar contigo. La invitación es simple. Esta semana, antes de cualquier intento, escribe en un papel ese miedo que te frena, dóblalo y colócalo a un lado. Luego dedica un tiempo breve para anotar un logro concreto y el impacto que tuvo. Ensaya cómo lo dirías en voz alta, como si se lo contaras a un amigo. No más de 5 minutos ahora mismo. Ese pequeño acto es el primer paso de la coreografía. Y la imagen. Imagina que cruzas un salón de baile. No vas a hacerlo perfecto la primera vez. Probablemente pisarás algún pie. Es normal. Pero cada paso que das te acerca a una danza más segura. La negociación no es una pelea que gana quien grita más fuerte. Es un baile que gana quien se prepara, escucha y ofrece un camino claro a un destino compartido. ¿Qué música vas a elegir para tu próximo paso? Capítulo 2. El socio, no el suplicante. ¿Alguna vez te has parado frente a la puerta de la oficina de tu jefe sintiendo que vas a pedir un favor enorme? Esa sensación proviene de una imagen mental antigua. Tú suplicando, ellos concediendo. Hoy te propongo cambiar esa imagen. Imagina que entras no como quien pide limosna, sino como quien presenta una propuesta de negocio. No porque debas ser arrogante, sino porque ya eres un recurso valioso para la organización, y la conversación debe ser sobre inversión, no sobre caridad.
Cuando adoptas la mentalidad de socio, todo cambia. Dejas de depender de la bondad del otro y empiezas a conectar tu petición con los objetivos de la empresa. Esto no es teoría bonita, es práctica cotidiana. Piensa en tu jefe como en un cliente interno. Un cliente al que le importan resultados concretos, metas cumplidas, plazos respetados, riesgos mitigados. Si tu trabajo ayuda a solucionar esos problemas, entonces lo que pides no es un capricho, es una herramienta que les permite alcanzar esos resultados más rápido o con menos esfuerzo. Para entender por qué esto funciona, vale la pena mirar cómo piensan quienes toman decisiones. Los líderes raramente responden a apelaciones emocionales largas. Responden a alineación. ¿Cómo me ayudas a cumplir mis objetivos? ¿Qué costo evitas para mí? ¿Qué probabilidad hay de que esto funcione? Cuando presentas tu caso como una inversión, estás respondiendo esas preguntas antes de que se formulen. Eso reduce incertidumbre y convierte la negociación en una conversación profesional, eficiente y accionable. No te estoy pidiendo que te conviertas en un vendedor sin ética. Al contrario, ser socio implica honestidad. Significa decir con claridad qué necesitas y por qué eso beneficia a la organización. Significa traer evidencia. Ejemplos de proyectos donde tu aporte marcó la diferencia, métricas que muestren impacto, testimonios internos cuando existan. Y significa pensar en tiempos y riesgos, reconocer los límites presupuestarios y proponer alternativas que faciliten la decisión. Ese tipo de honestidad genera confianza, y la confianza es la base de cualquier inversión. Ahora, quiero que pienses en tu manager por un momento. ¿Cuál es su mayor desafío profesional actualmente? ¿Está bajo presión para cumplir una cuota, reducir costos, mejorar la retención del equipo, lanzar un producto? Identificar esa respuesta cambia la conversación. Cuando sabes cuál es la tensión que tu jefe siente, tu solicitud deja de ser personal y se vuelve estratégica. Puedes mostrar, con ejemplos concretos, cómo tu trabajo alivia esa tensión. Eso transforma tu posición de un reclamo a una solución. ¿Cómo descubrir ese desafío si no te lo han dicho explícitamente? Escucha con atención en las reuniones, revisa los objetivos del área, presta atención a los correos donde se enfatizan prioridades y sobre todo observa las reacciones. Las tensiones se manifiestan en frases repetidas, en proyectos que reciben recursos y en preguntas que vuelven una y otra vez. Si aún dudas, es legítimo preguntar con sinceridad en una conversación uno a uno. ¿Cuál es la mayor prioridad que te quita el sueño ahora? Esa pregunta, hecha con respeto, abre puertas y te posiciona como alguien interesado en ayudar, no en competir. Permíteme contarte una historia para ilustrarlo. Conocí a Marcos, un desarrollador con talento que siempre resolvía problemas técnicos complejos. Marcos vivía frustrado porque su salario no reflejaba su impacto. Cuando por fin se decidió a conversar con su jefa, comenzó con una presentación típica de logros técnicos. Ella escuchó, asintió y ofreció un aumento menor. No fue un rechazo tajante, pero la diferencia entre lo pedido y lo ofrecido dejó a Marcos insatisfecho. Más tarde, tras analizar la situación, Marcos intentó otra aproximación. Esta vez habló del problema principal de su jefa. Un cliente estratégico que amenazaba con irse si no se entregaban mejoras clave en tiempo. Marcos mostró cómo su trabajo había acortado tiempos de entrega y reducido errores en versiones anteriores, incluyendo datos específicos. Entonces propuso una inversión en su rol que permitiera mantener ese cliente crítico y evitar pérdidas mayores. La jefa cambió de perspectiva, vio el aumento como una inversión para proteger ingresos. El resultado fue diferente y sostenible. Ese ejemplo tiene lecciones claras. Primero, la narrativa importa. Conectar tu trabajo con resultados empresariales cambia la lógica de la decisión. Segundo, el contexto importa. Un líder preocupado por la retención de clientes verá una propuesta diferente a uno preocupado por recortar costos. Tercero, la humildad es útil. Presentar errores pasados como aprendizajes y mostrar un plan para mejorar demuestra que tu solicitud viene acompañada de responsabilidad. Otra pieza esencial del enfoque de socio es anticipar preguntas. Cuando presentas una propuesta de inversión en ti, la otra persona hará cálculos mentales. ¿Vale la pena este gasto? ¿Qué riesgos implicaría? ¿Cómo mediremos el retorno? Si anticipas estas preocupaciones y las abordas, reduces resistencia. Explicar cómo medirás el impacto, proponer plazos y metas y ofrecer una opción de revisión periódica convierte la petición en un experimento controlado en vez de en una promesa vaga.
Esa estructura profesional hace que la decisión se parezca más a firmar un contrato por resultados que a una negociación emotiva. La relación con tu jefe también tiene una dimensión temporal. Ser socio no significa conseguir todo hoy. A veces la respuesta será que no hay presupuesto ahora. Eso no es un rechazo absoluto, es una indicación de timing. En esos casos, tu postura de socio te permite proponer un plan escalonado, metas a corto plazo, con revisiones trimestrales, o compensaciones no monetarias que aporten valor inmediato. Mantener el diálogo abierto y productivo te pone en posición de ser la opción preferida cuando las condiciones mejoren. Ahora mismo, te invito a hacer un ejercicio breve pero revelador. Cierra los ojos por un momento y visualiza a tu jefe en su rol, con sus presiones en la mesa. Pregúntate en silencio, ¿qué lo mantiene despierto por las noches? Respira y deja que la respuesta emerja. Luego trae a la mente una tarea que haces a diario. ¿Cómo esa tarea contribuye a aliviar esa tensión? Si no encuentras una conexión directa, piensa en pequeñas formas en las que podrías realinearte para crear esa contribución. A veces un cambio menor en prioridades o en cómo comunicas un resultado transforma tu trabajo en una solución visible. Parte de adoptar la mentalidad de socio es también cuidar la conversación después. No esperes que todo cambie con una sola reunión. Envía un resumen profesional que deje por escrito los puntos discutidos, las métricas propuestas y los próximos pasos. Ese gesto sencillo es propio de alguien que opera como socio. Trae claridad y facilita el seguimiento. Además, documentar el impacto que acuerdes generar convierte conversaciones futuras en comparaciones objetivas, no en memorias emocionales. No menos importante es el lenguaje que eliges en la propia reunión. Hablar en términos de inversión, retorno, riesgo mitigado y objetivos puede sonar frío si no lo acompañas de autenticidad. La buena noticia es que puedes combinar cifras con humanidad. Puedes decir, con honestidad, por qué ese reconocimiento importa para ti, para sentirte valorado, para desarrollarte, para tener seguridad económica. Al unir la lógica empresarial con una expresión honesta de motivación personal, construyes un argumento persuasivo y humano. Quizás te preocupe caer en la trampa de sonar calculador o poco leal. Nada más lejos de la realidad. Ser socio es ser responsable con los recursos de la organización y con tu propio desarrollo. Es pedir lo que corresponde a tu contribución y al hacerlo, facilitar que la empresa invierta en lo que realmente funciona. Esa postura fortalece la relación de confianza y eleva la conversación del terreno personal al estratégico. Para cerrar este segmento, quiero dejarte con una imagen que puedas llevarte a la próxima reunión. Imagina que estás en una mesa con tu jefe y delante de ustedes hay un mapa del territorio, desafíos, prioridades y recursos. Tu objetivo es mostrar cómo un movimiento concreto, invertir en tu puesto, avanza a ambos hacia un terreno más seguro. No entres a la reunión con la sensación de pedir limosna. Entra con la convicción de quien sabe que tiene un papel clave en la ruta y con la disposición de demostrarlo con hechos. ¿Qué paso estratégico vas a presentar la próxima vez para demostrar que invertir en ti es una decisión inteligente para ambos? Capítulo 3. El pitch de tú esa. ¿Te suena extraño pensar en ti mismo como una empresa? Párate un segundo y pruébala en voz baja. Tú esa. Suena un poco raro, ¿no? Ahora dilo como si presentaras a tu propia compañía frente a inversionistas. Escucha cómo cambia tu voz. Esa es la primera pista. La forma en que hablas transforma la forma en que te escuchan. Cuando vas a pedir un aumento, no vas a suplicar por caridad. Vas a pedir una inversión. La diferencia no es solo de ego, es de lógica. Un inversionista pregunta siempre lo mismo. ¿Cuál será mi retorno? Si puedes responder a eso con claridad, la conversación se convierte en números, en expectativas y en plazos, en algo que la empresa puede calcular y seguir. Para que eso suceda, necesitas traducir lo que haces al lenguaje de negocio. No te basta con sentir que trabajas duro. El sentimiento es importante, pero no paga nóminas. Lo que paga nóminas es el impacto medible. Ingresos ganados, costos evitados, tiempo ahorrado, proyectos acelerados, clientes retenidos. Cuando conviertes tus logros a ese idioma, tu solicitud deja de ser personal y se vuelve técnica, neutral y replicable. Imagina que estás enfrente de una mesa de inversión. Tu presentación no es un catálogo de buenas intenciones. Es una historia compuesta por 3 actos claros. Primero, la situación. ¿Cuál era el problema o la oportunidad? Segundo, la acción.
¿Qué hiciste concretamente? Tercero, el resultado, ¿qué cambió y cómo se midió ese cambio? Repetir esa estructura una y otra vez en tus ejemplos hace que todo suene profesional y contundente. Te voy a pedir algo sencillo y potente. Abre un documento nuevo en tu teléfono o en la computadora. Así, ahora mismo. Nómbralo mi archivo de valor. ¿Lo tienes? Bien. Ahora dedicas 5 minutos para escribir un solo logro concreto de los últimos 6 meses y el resultado que produjo. No escribas una lista de tareas. Escribe un hecho con su consecuencia medible. Por ejemplo, reduje el tiempo de respuesta en el servicio al cliente en 20%, lo que contribuyó a una disminución del churn y ayudó a retener un cliente que representaba X. Escribe esa frase. No la edites demasiado, deja que salga la verdad de los hechos. Ese pequeño ejercicio hace algo fundamental. Transforma la nebulosa de trabajo duro en una línea de negocio. Y una línea de negocio es persuadible. Ahora piensa en cómo ese punto puede escalar. ¿Qué pasaría si multiplicas ese resultado por 5? ¿Qué ahorro o ingreso sería eso para la empresa en un año? Hacer ese cálculo, aunque sea aproximado, convierte una anécdota en proyección, y las proyecciones son comida para inversionistas. Vamos a profundizar en los tipos de impacto que más resuenan en una mesa de decisión. Primero están los impactos directos sobre ingresos, ventas incrementadas, contratos ganados, nuevos clientes. Segundo, los impactos en eficiencia, tiempos reducidos, procesos automatizados, menos horas hombre. Tercero, la mitigación de riesgo, errores evitados, conformidad asegurada, clientes estratégicos retenidos. Y cuarto, el impacto estratégico, abrir nuevas líneas de negocio, mejorar la reputación, acelerar lanzamientos. No necesitas encajar en todas, basta con identificar cuál de esos dominios tu trabajo toca y medirlo. Medir no es un ritual de contadores, es una práctica sencilla. Si ayudaste a lanzar una función que permitió que clientes completaran una compra más rápido, ¿cuánto se redujo la tasa de abandono? Si organizaste un proceso que evitó reprocesos, ¿cuántas horas se ahorraron? No necesitas ser exacto hasta el último centavo, pero sí deberías poder ofrecer una estimación razonada. Cuando presentas una cifra con una breve explicación de cómo llegaste a ella, tu credibilidad sube de inmediato. Suele ocurrir que la gente minimiza su impacto con frases como «fue un esfuerzo de equipo» o «fue suerte». Ser equipo es valioso y la humildad es real, pero en una presentación de negocio necesitas describir tu contribución con precisión. Puedes decir «fue un trabajo en equipo» y añadir «mi responsabilidad fue X y gracias a esa contribución logramos Y». Eso honra al equipo y al mismo tiempo deja clara tu parte del retorno. La forma en que cuentas tus datos también importa. Evita afirmaciones vagas como «mejoré la eficiencia». En su lugar, describe el antes y el después. Antes, el ciclo promedio era de 10 días. Después, lo redujimos a 7 días. Esa comparación concreta permite que la otra persona haga la resta mental y vea el valor. Cuando la mente hace esa resta, la resistencia disminuye. Hablemos ahora de cómo presentar esa evidencia en la conversación. No es necesario que lleves un dossier de 100 páginas. La simplicidad gana. Escoge 1 o 2 ejemplos que sean representativos y preséntalos como estudios de caso cortos, contexto, acción y resultado. Acompáñe con cifras y con una señal de impacto económico o estratégico. Luego vincula ese resultado a la solicitud. Explicar por qué la inversión en ti permitirá reproducir o multiplicar ese impacto. También es útil preparar escenarios. Mostrar no solo lo que ocurrió, sino lo que podría ocurrir si se amplifica tu rol o si se te responsabiliza por ciertos objetivos. Eso convierte la solicitud en una oportunidad de escala. No es solo recompensarte, es elevar la capacidad de la organización en un área concreta. Los líderes responden a oportunidades de escala porque esas oportunidades afectan el futuro de la compañía. Quiero contarte una historia que ilustra este movimiento. Conocí a Laura, que trabajaba en operaciones. Ella tenía fama de resolver incendios, pero sus superiores la veían como quien parchaba problemas. Cuando decidió pedir una revisión de su salario, no habló de noches largas ni sacrificios. Describió 3 casos donde su intervención evitó pérdidas, detalló cuánto se ahorró y proyectó el impacto anual si esas soluciones se sistematizaban. Laura mostró que su trabajo no era parche ocasional, sino un proceso con potencial de ser formalizado y escalado. Esa narrativa cambió la percepción. De coste reactivo pasó a ser inversión preventiva. El resultado fue una revisión salarial acompañada de un plan para formalizar su rol.
Otra pieza clave es anticipar cómo medirán la inversión. Propone indicadores claros y un plazo para revisarlos. Si te conceden una mejora, sugiere una ventana de 3 a 6 meses para evaluar el impacto y ajustar. Esa propuesta reduce la incertidumbre y hace que la decisión sea reversible en términos prácticos, lo que la vuelve más aceptable. La confianza en tu pitch también se construye con lenguaje y tono. Habla con claridad y sin disculpas. Evita frases que suavicen tu propuesta de forma innecesaria como «si es posible» o «no quiero causar problemas, pero». En su lugar, usa frases directas y respetuosas. Basado en el impacto reciente, propongo una revisión salarial que refleje esta contribución y me permita asumir responsabilidades adicionales para escalar estos resultados. Dilo con calma y con la certeza de quien presenta una propuesta razonada. Finalmente, recuerda que tu pitch no es un acto único, es el inicio de una relación de inversión. Cuando te imaginas como una empresa pidiendo capital, también asumes la responsabilidad de rendir cuentas. Eso significa documentar el impacto, informar regularmente y ajustar la estrategia según lo acordado. Ese ciclo de responsabilidad es exactamente lo que tranquiliza a quienes deciden recursos. Para terminar, regreso a la invitación inicial. Si no lo hiciste aún, abre tu documento llamado Mi Archivo de Valor y escribe ese logro concreto de los últimos 6 meses. No lo dejes para mañana. Ese pequeño acto te mueve de la emoción a la evidencia. Cuando prepares tu pitch, recuerda que no estás pidiendo un favor, estás presentando una oportunidad de negocio. Y como en cualquier pitch ganador, tu mejor inversión será la claridad con la que conectes tu trabajo con el retorno que la empresa puede medir. ¿Qué resultado vas a poner hoy en tu archivo para que mañana se convierta en la razón por la que te invierten? Capítulo 4. El trabajo de detective. ¿Alguna vez te has sentido la deriva cuando piensas en cuánto deberías cobrar? Como si el número correcto fuese un miraje en el horizonte. Esa incertidumbre no es culpa tuya. Es producto de un paisaje que muchas veces está mal cartografiado. Si quieres construir un puente sólido hacia la compensación que mereces, lo primero es conocer el terreno. Y eso exige trabajo de detective. Ser detective no significa inventar historias. Significa ordenar pistas, triangular fuentes y sobre todo, desconfiar de las respuestas fáciles. En el mundo de los salarios, las pistas pueden venir de un anuncio de empleo, de una conversación con un headhunter, de un colega que cambió de empresa o de una tabla pública que, si existe, te da un primer punto de referencia. Cada pista por separado es débil, juntas dibujan un mapa mucho más confiable. La mejor forma de perder miedo es sustituir opiniones por evidencia. Ahora, piensa en la pregunta que más te quita el sueño. ¿Cuánto es justo? No hay un número mágico universal, pero sí hay señales que te dicen si estás en el rango correcto. Un signo fuerte es la coherencia entre lo que otras personas con responsabilidades similares están cobrando en tu mercado. Otra señal es la proporción entre lo que la empresa paga en roles comparables internamente. Y una tercera es la relación entre el valor económico que creas y el salario que recibes. Para encontrar esas señales necesitas datos, y para obtener datos necesitas método. En muchos mercados la información pública sobre sueldos es imperfecta. En varios países de América Latina, los portales no siempre cubren todas las industrias ni reflejan realidades locales. Por eso tu movimiento más inteligente es hablar con personas. Hablar no es chismear, es recopilar inteligencia con respeto y discreción. Identificar una persona de confianza, un colega con experiencia, un mentor, alguien que ahora trabaja en otra empresa del sector, y pedirle una conversación confidencial puede darte pistas que ningún portal mostrará. Cuando hagas esa llamada, llega con preguntas específicas y con la humildad de quien busca entender, no de quien exige cifras exactas. Recuerda que la información cualitativa también cuenta. Comentarios sobre políticas internas de aumentos, sobre si la empresa suele ajustar salarios al mercado, o sobre el momento del año en que se revisan compensaciones, son datos valiosos. Un colega puede decirte, sin dar números, que su empresa normalmente concede revisiones en el primer trimestre, o que prefiere bonificaciones por objetivos en vez de aumentos fijos. Esa pista te permite calibrar tu estrategia de negociación. Pedir un ajuste anual o proponer una bonificación por metas podría ser la vía para conseguir lo que buscas. Además de las conversaciones personales, hay señales públicas que conviene saber interpretar.
Las ofertas laborales, por ejemplo, pueden contener rangos salariales implícitos en el nivel de responsabilidad y en los requisitos. Un cargo que exige liderar un equipo y experiencia específica suele ubicarse en un rango distinto al de un perfil puramente operativo. Si miras varias ofertas similares y notas una consistencia en la expectativa de nivel, tienes otra referencia. También vale observar cambios en la demanda del mercado. Si ciertas habilidades se vuelven escasas, su valor sube. Conectar esos puntos te permite anclar tu número en una lógica de mercado, no en una sensación. Cuando hables con reclutadores, escucha más que hables. Un reclutador interno que te dice, este rol suele pagarse en el rango X, te está dando información utilizable. Si el reclutador externo te pregunta por tus expectativas, evita empezar con un número en bruto. En su lugar, responde con un rango razonable, basado en lo que has reunido. Mostrar que has hecho tu tarea aumenta tu credibilidad. Y si te piden dar un número primero y no te sientas cómodo, puedes devolver la pregunta pidiendo cuál es el presupuesto para el puesto. La negociación empieza cuando ambas partes comparten, aunque sea en parte, su mapa del terreno. Algo que mucha gente olvida es documentar lo que encuentra. Crea un archivo sencillo donde guardes las pistas, una nota por conversación, con quién hablaste, qué te dijeron y por qué la pista te parece relevante. Ese archivo no es para exhibirlo como prueba en la reunión, sino para aclarar tu propia cabeza. Verás cómo, al revisar esas notas, un patrón emerge y te sientes menos vulnerable frente al número que vas a proponer. Hablemos con franqueza sobre el miedo a preguntar. Muchas personas temen que hablar de su salario con colegas provoque tensión o que, peor aún, ponga en riesgo relaciones de trabajo. Esa preocupación es legítima. Por eso la confidencialidad es clave. Cuando solicites una conversación, explica por qué la pides. Me gustaría entender los rangos del mercado para poder evaluar mi situación y prepararme mejor. ¿Podemos hablar con confianza? Esa frase, dicha con tono de curiosidad y profesionalismo, suele abrir puertas. Si la otra persona no puede compartir cifras, aún puede ofrecer orientación sobre el proceso o las políticas internas, y eso ya es útil. Quiero proponerte un ejercicio concreto para esta semana. Identifica a una persona de confianza en tu red. No importa si es alguien fuera de tu empresa. Pídele una charla confidencial de 20 a 30 minutos y antes de la conversación prepara 3 preguntas que te permitan comparar responsabilidades y contextos, no solo números. Escucha con atención y toma notas. Al terminar, agradece la conversación y sintetiza lo aprendido en una frase que puedas revisar más tarde. Ese simple ejercicio te dará más claridad que horas navegando sin rumbo en portales salariales. A veces, el dato más importante que obtendrás no será numérico, sino cultural. ¿Cómo se valora cierto tipo de trabajo en tu industria local? En algunos lugares, por ejemplo, los aumentos suelen darse por antigüedad y no por mérito. En otros, las empresas premian la capacidad de generar ingresos inmediatamente. Conocer esa orientación te permite ajustar tu estrategia. En un contexto que premia antigüedad, puedes pedir una revisión por permanencia. En uno que premia impacto inmediato, tu argumento debe centrarse en resultados concretos y reproducibles. También es útil entender la lógica interna de tu propia organización. Averigua si existe una política formal de bandas salariales o si las decisiones son más discrecionales. Si hay bandas, eso puede limitar cuánto puedes pedir de una vez, pero también te da un ancla. Si las decisiones son discrecionales, tu caso necesitará evidencias más sólidas para sobresalir. En cualquier situación, saber cómo se toman las decisiones internas es una ventaja enorme. Otro aspecto del trabajo de detective es evaluar alternativas. Si la empresa no puede ofrecer el rango que buscas ahora, ¿puedes negociar otros elementos que compensen? Aquí la investigación te ayuda a saber qué otras organizaciones pagan por roles similares y qué beneficios suelen ofrecer. Con esta información puedes construir alternativas realistas, un plan a mediano plazo con hitos y revisiones, o una combinación de salario y beneficios que acerquen tu paquete total a lo que buscas. Tener esas alternativas en mente te permite entrar a la negociación con flexibilidad, no con resignación. Finalmente, no subestimes el valor de la honestidad al compartir lo que encuentres. Si en tu investigación ves que tu mercado está por encima de tu salario actual, puedes compartir esa observación con datos y con calma. Decir, en mi análisis, roles comparables en este sector están en el rango X,
Me gustaría que revisáramos mi caso. Es una forma profesional de presentar evidencias sin exigir ni confrontar. Y si por el contrario descubres que tu salario está alineado o por encima del mercado, esa también es información valiosa. Te permite negociar desde una posición más estratégica, quizás pidiendo responsabilidades claras o trayendo propuestas de crecimiento. Para cerrar este segmento, quiero dejarte con una imagen. Imagina que tu futura negociación es un viaje por carretera. No te subirías a un auto sin mapa ni sin saber si hay combustible. Hacer detective es cargar el tanque, revisar el mapa y conocer las estaciones en el camino. Ese trabajo te da confianza y te permite elegir la ruta más efectiva. Si todavía no lo has hecho, elige hoy a una persona de confianza, pide una charla confidencial y empieza a recopilar pistas. La credibilidad de tu número depende de la calidad de tus datos. ¿Qué pista vas a buscar primero para armar tu mapa? Capítulo 5. Fijando el destino. ¿Alguna vez has abierto la app de mapas y dejado el destino en blanco? Es fácil hacerlo. Sabes a dónde quieres llegar, pero no lo escribes. El GPS no puede ayudarte si no le das una dirección. Lo mismo pasa en una negociación. Si no eres tú quien fija el destino, otra persona lo hará por ti, y probablemente no será el lugar que elegiste. La primera cifra que se menciona tiene un efecto magnético. No es magia, es psicología y estructura. Cuando alguien dice un número primero, ese número actúa como ancla. Todo lo que sigue se ajusta alrededor de esa referencia. Por eso, si quieres que la conversación se acerque a tu meta, debes ser tú quien plantee la primera coordenada. No se trata de ser agresivo, se trata de definir el marco de la conversación. ¿Cómo llegas a ese número? No lo inventes en el aire. Recuerda tu trabajo de detective. Las ofertas similares, las conversaciones confidenciales, las bandas internas, el valor que ya has demostrado. Con esos datos en la mano, puedes elegir un ancla ambiciosa pero defendible. Ambiciosa porque empuja el diálogo hacia donde merece estar. Defendible porque puedes explicar con hechos por qué esa cifra tiene sentido. Piensa en dos niveles: tu número objetivo y tu piso. Tu número objetivo es la cifra que te gustaría ver en el contrato. Tu piso es lo mínimo aceptable para ti. Entre esos dos puntos hay espacio para negociar sin renunciar a tu valor. Decir tu número objetivo en voz alta te prepara y te da propiedad sobre la conversación. Di el número, mírate y escucha cómo suena. ¿Te hace sentir en pie o te suena extraño? Si te incomoda, ajusta la formulación hasta que te quede natural. Cuando llegue el momento, la manera de presentarlo importa. Puedes enunciarlo con claridad y contexto. No necesitas un discurso largo. Basta con una frase que enlace tu valor con la petición. Por ejemplo, puedes decir algo como: basado en responsabilidades recientes y en los resultados que he entregado, propongo revisar mi salario a X para que refleje el impacto que estoy generando. Esa forma no es un ataque, es una propuesta profesional que conecta hechos con cifras. A menudo la tentación es pedir un número seguro para evitar rechazo. Pero pedir debajo de lo que vales tiene un costo real. Compromete tu posición en el tiempo y envía una señal sobre cómo te valoras. Por otro lado, pedir muy por encima sin sustento hace que tu ancla pierda credibilidad. La clave está en la investigación previa y en poder explicar el porqué del número sin imponerte. Mostrar resultados, comparaciones de mercado y una proyección realista de impacto. Prepárate para la pregunta clásica: ¿cuál es tu expectativa? Si no quieres decir el número de entrada sin contexto, puedes devolverla con una respuesta que muestre que estás informado. Con base en mi análisis y en el impacto reciente, mi expectativa está en torno a X. Me gustaría escuchar también cuál es el presupuesto para este rol. Con esto, afirmas tu cifra y al mismo tiempo invitas a que se muestre el mapa de la otra parte. No cedas la iniciativa. Otra estrategia es presentar tu número dentro de una explicación breve y ordenada. Por ejemplo, puedes explicar un caso clave donde tu trabajo produjo ahorro o ingreso, y luego traducir ese resultado a una cifra anual aproximada. Esa aproximación no tiene que ser exacta hasta el último centavo, pero debe ser coherente y razonable. Las personas que deciden recursos valoran esa capacidad de traducir esfuerzos a números concretos. A veces te pedirán un rango. Manejar rangos requiere cuidado, porque un rango amplio puede permitir que te coloquen en el extremo inferior. Si vas a ofrecer un rango, haz que el extremo inferior sea tu mínimo real y que el extremo superior sea aspiracional, pero justificable.
Otra manera es proponer un punto objetivo y añadir una nota sobre flexibilidad respecto a cómo se compone el paquete. Salario fijo, variables por metas, beneficios u otros elementos. Mostrar flexibilidad, sin renunciar a la cifra objetivo, te hace colaborativo y estratégico. No te sorprendas si recibes silencio después de decir tu número. El silencio no es hostilidad, es la otra parte procesando. Mantén la calma. A veces la respuesta inmediata será una contrapartida baja. Eso no es un rechazo definitivo. Puedes responder con curiosidad profesional, preguntar cómo llegaron a esa cifra o qué restricciones están considerando. Esa curiosidad convierte el momento de tensión en una oportunidad para obtener información y redirigir la conversación. Practica tu entrada en voz alta. Ensaya cómo dirás la cifra y el por qué en una sola frase natural. Grábate, escucha y ajusta hasta que suene como algo que dirías con normalidad. El objetivo es que no suene ensayado, pero sí pensado. Si cuando lo dices te tiemblan las palabras, quien te escucha lo notará. La confianza se escucha, la inseguridad también. Un punto que suele pasar desapercibido es la congruencia entre lo que pides y cómo te comportas. Si pides un número alto, actúa como alguien que ya ocupa ese lugar. Habla con profesionalismo, muestra claridad sobre objetivos y responsabilidades y plantea cómo vas a rendir cuentas del retorno de esa inversión. Esa congruencia reduce la disonancia cognitiva del interlocutor y facilita que tu ancla sea creíble. Permíteme contarte una historia breve. Conocí a José, que quería un ajuste salarial importante tras liderar un proyecto que mejoró procesos. Lo intentó una vez sin preparar cifras, y la conversación resultó en un aumento mínimo. Aprendió y volvió con su archivo de valor. Reducción de tiempos traducida a ahorro anual, referencias internas y comparaciones de mercado. En la segunda reunión, dijo su número con calma y lo explicó con los datos. La respuesta fue completamente distinta. El número inicial ancló la negociación hacia arriba y permitió un acuerdo más cercano a lo que José realmente buscaba. Recuerda que no siempre conseguirás el objetivo a la primera. Fijar el destino no garantiza el final inmediato, pero sí define la ruta. Si la organización no puede alcanzar tu número ahora, tu ancla sirve como referencia para un plan, plazos para revisión, métricas a cumplir y compromisos claros. Pedir un plan por escrito o una revisión en un plazo determinado es una forma inteligente de proteger tu posición mientras mantienes la colaboración. Hay un ejercicio sencillo que puedes hacer ahora mismo. Respira, escucha tu voz y di en voz alta el número que consideras ambicioso pero defendible, basado en tu investigación. Dilo como si lo dijeras en la reunión. Escucha cómo suena. Si te incomoda, pregunta por qué. ¿Te parece arrogante o te parece injusto? Ajusta hasta que la cifra te represente con honestidad y te permita defenderla con hechos. La familiaridad con tu propio número te da calma cuando llegue el momento de decirlo en la reunión. Finalmente, cuida el cierre de la petición. No termines con una frase dubitativa que borre lo que acabas de poner sobre la mesa. Si dijiste tu cifra, sigue con una propuesta de siguiente paso, un periodo de revisión, indicadores concretos o una oferta de diseñar un plan para multiplicar ese impacto. Eso transforma la cifra en una decisión accionable, no en una cifra flotante. Para cerrar, vuelve a la imagen del GPS. Cuando pones tu destino, no solo te mueves, eliges el camino y evalúas alternativas. Fijar tu número es exactamente eso, tomar la ruta que te acerca a donde quieres llegar. No dejes la dirección en manos de la costumbre o del temor. La primera cifra que dices puede cambiar todo el recorrido, así que dilo en voz alta ahora mismo. Acóplate a ese número y entrégate a la conversación con la seguridad de quien ya definió el destino. ¿Cuál es tu número? ¿Y cómo vas a decirlo cuando te pregunten? Capítulo 6. La escena de apertura. ¿Recuerdas una película cuya primera escena te dejó sin aliento? Esa escena te dijo inmediatamente qué tipo de historia ibas a ver. Lo mismo sucede en una conversación sobre tu trabajo y tu salario. Los primeros segundos marcan el tono. Si entras con temblor, la otra persona percibe urgencia y debilidad. Si entras con calma, la sala escucha con atención. Es tan simple y tan decisivo. Piensa en los primeros 30 segundos como la primera toma de una película. No necesitas deslumbrar, necesitas ser claro, cálido y profesional. Esa mezcla suena extraña hasta que la practicas. Y practicar no es fingir seguridad, es encontrar una forma auténtica de decir la verdad sin perder compostura.
Antes de la reunión, decide cómo vas a empezar. Una buena apertura no es un monólogo, es una invitación a conversar. Puedes empezar agradeciendo el tiempo, expresando satisfacción por tu trabajo y enmarcando el tema como algo que beneficia a ambos. Esa estructura calma la tensión, muestra gratitud, afirma compromiso y plantea la intención. Dilo con una voz que suene como tú, no como un robot de entrenamiento. Grábate en el teléfono diciendo la frase que te sea más natural. Escucha la grabación. Te sorprenderá lo mucho que cambia la percepción entre lo que crees haber dicho y lo que realmente se escucha. Si la primera vez suena rígido, repítelo. Ajusta hasta que suene cercano. La meta es que, al escucharte, pienses, esto suena como algo que dirías sin ponerme nervioso. La forma importa tanto como el fondo. Tu postura influye en tu voz. Cuando te sientas derecho pero relajado, tu respiración es más profunda y la voz sale con más calma. Evita encorvarte sobre la mesa o cruzar los brazos. Esos gestos mandan un mensaje que contradice lo que dices. Mantén las manos visibles y usa gestos breves para enfatizar, como lo harías hablando con un amigo que respeta tu tiempo. Tu mirada también importa. Si estás en persona, busca un contacto visual natural, no una fijación incómoda. Si estás en videollamada, mira a la cámara de vez en cuando. Eso da la sensación de conexión. No es necesario sostener la mirada todo el tiempo. Pequeñas pausas visuales hacen que lo que dices respire. Esa respiración es parte de la autoridad que buscas. El ritmo de tu voz marca la percepción de confianza. Hablar demasiado rápido suena como nerviosismo. Hablar demasiado despacio puede sonar vacilante. Encuentra un ritmo que te permita articular y pensar. Y recuerda la pausa. Después de una frase importante, deja un pequeño silencio. Ese silencio no es vacío, es espacio para que la otra persona procese lo que acabas de decir. Las palabras también cuentan. Evita empezar con disculpas que erosionen tu posición. Frases como, no sé si es el momento, pero, o perdón por preguntar, bajan la temperatura, pero en el peor sentido, restan legitimidad. En su lugar, usa una entrada que combine calidez con firmeza. Un ejemplo sencillo se escucha natural y directo. Gracias por el tiempo, disfruto mi trabajo y me interesa revisar cómo está alineada mi compensación con mi contribución. Dilo como si lo contases a un colega en quien confías. Practicando tu apertura, no solo mejoras la forma, mejoras la reacción emocional que provoca. Una entrada calibrada reduce la defensiva de quien te escucha. Si entras agresivo, la otra persona se pone a la defensiva. Si entras conciliador pero directo, la conversación se vuelve colaborativa. Y eso es exactamente lo que quieres, una conversación donde ambos examinan opciones, no un juicio donde uno pierde y otro gana. Anticipa el contexto de la reunión. ¿Será breve y formal o más relajada? Adapta tu tono. En una reunión formal tu apertura puede ser un poco más estructurada. En una charla con tu jefa de confianza puede ser más cercana y conversacional. Pero la esencia es la misma. Agradece, enmarca y propone una idea de propósito. Esa tríada te alinea con el rol de socio que queremos construir. Si tienes nervios, un ancla físico ayuda. Puede ser un objeto pequeño en tu bolsillo que aprietas ligeramente para regular la respiración. O la simple técnica de inhalar profundo por la nariz y exhalar por la boca antes de iniciar. Ese gesto corto tiene un efecto concreto, baja la frecuencia cardíaca y estabiliza la voz. No lo subestimes, funciona en el momento. La práctica puede incluir un compañero de ensayo. Pide a un amigo que haga el papel de tu jefe o jefa y que responda con naturalidad. No busques discusiones dramáticas, busca respuestas verosímiles, aceptación, dudas, preguntas sobre cifras. Ensayar frente a una reacción real te prepara para manejar silencios incómodos, objeciones inesperadas o preguntas que te exigen precisión. Cada ensayo reduce sorpresa y aumenta calma. Cuando te enfrentes a la resistencia, recuerda que la apertura no te obliga a conceder. La apertura configura la conversación, pero lo que sigue es negociación. Si la respuesta inicial es una pregunta sobre presupuesto, escucha. Si es un silencio, respira y espera. No llenes ese silencio con explicaciones apresuradas. Mantén la claridad de tu propósito y responde con datos, ejemplos y con la intención de colaborar. Si la reunión es virtual, presta atención al entorno. Un fondo ordenado, buena iluminación y evitar interrupciones mejora la percepción profesional. Comunica a tu entorno que estarás ocupado para evitar ruidos inesperados. Todo eso suma. Tu apertura también se apoya en la calidad del contexto técnico.
No intentes memorizar un texto palabra por palabra. La memorización rígida suena artificial. Es mejor dominar la idea y practicar distintas formas de expresarla hasta que una te resulte natural. Puedes tener una frase guía, como un titular, y luego expresarla con variaciones. Esa flexibilidad te permite mantener la autenticidad si la conversación toma un giro imprevisto. Cuida el cierre de la apertura. No termines con una nota que deje todo en el aire. Después de plantear el tema, sugiere un siguiente paso claro para la conversación. Puedes proponer revisar tu caso con datos específicos, pedir una ventana de evaluación o proponer indicadores de rendimiento. Al hacerlo, conviertas el inicio en una hoja de ruta, no en una queja. Es importante también cómo te recuperas si algo sale mal. Si tartamudeas, si la frase no sale como la imaginaste, respira y continúa. La gente recuerda más cómo reaccionaste ante el tropiezo que el tropiezo en sí. Recuperarte con calma aumenta tu credibilidad. Acepta la imperfección y sigue con claridad. Antes de terminar este segmento, te invito a un ejercicio práctico que puedes hacer ahora mismo. Graba tu apertura en el teléfono usando la frase que te resulte más sincera. Escúchala 2 veces. ¿Suena como tú cuando estás tranquilo o suena forzada? Ajusta la frase hasta que la grabación te devuelva una versión que te parezca honesta y segura. Repite esto hasta que la grabación te dé confianza para decirlo sin forzar. Luego practica la variación. Imagina que la otra persona reacciona sorprendiéndose o que te interrumpe con una objeción. Graba la respuesta. La solidez no viene de la perfección, viene de la preparación para lo inesperado. Cada grabación te hace más dueño de tu voz y de tu mensaje. Para cerrar, guarda esta imagen. Entras a la sala como quien abre el telón. Los primeros segundos no deciden todo, pero sí definen el clima. Una apertura bien practicada convierte nervios en autoridad y tensión en diálogo. No subestimes esos 30 segundos, son el prólogo de una conversación que puede cambiar tu carrera. Sal ahora, graba tu inicio y repítelo hasta que suene tan natural como contarle algo importante a un amigo. ¿Cómo vas a abrir tu próxima conversación para que suene como la primera escena de la mejor versión de tu historia? Capítulo 7. El poder del silencio. ¿Te ha pasado que después de decir algo importante, te entran las ganas irracionales de rellenar el espacio con palabras? Ese impulso es humano. La mayoría de nosotros sentimos que el silencio es una falla, un vacío que hay que tapar rápido. En una negociación, esa prisa puede costarte caro. Por eso hoy quiero proponerte una idea sencilla y profunda. Tu silencio, usado con intención, es una de tus herramientas más poderosas. Piensa en la música por un momento. ¿Has notado que las partes que más recuerdas no son solo las notas, sino también los silencios entre ellas? Esos silencios, llamados compases de pausa, le dan forma a la melodía. Sin ellos, todo sería ruido. En una conversación importante, el silencio cumple la misma función. Después de presentar tu caso y de decir tu cifra, ese silencio le permite a tu argumento caer, resonar y hacerse tangible. Es como dejar que una campana termine de sonar antes de tocar la siguiente nota. Cuando pronuncias tu número o tu pedido, hazlo con claridad y sin disculpas. Luego guarda silencio. No hablo de un silencio tenso e incontrolado, sino de una pausa estratégica que elijas conscientemente. Mantén una postura abierta, respira y espera. Ese silencio obliga al interlocutor a procesar lo que acabas de decir. Muchas veces la primera reacción que llega no es un rechazo rotundo, sino una respuesta automática que se escucha mejor si la dejamos emerger sin ser sofocada por nuestras palabras. Es importante entender por qué el silencio funciona. El ser humano tiene una incomodidad natural con los vacíos conversacionales. En general, preferimos llenar los espacios, incluso si lo que decimos entonces es irrelevante o contraproducente. Cuando tú no llenas el vacío, la otra persona lo hace. Y lo que digas suele ser más honesto o revelador de lo que realmente piensa. He visto esto muchas veces. Alguien expone un argumento sólido y en lugar de mantener la calma, empieza a justificar, explicar en exceso o disculparse. La consecuencia es que su propio argumento pierde fuerza y la negociación se desancla. Quiero contarte una historia. Conocí a Camila, quien necesitaba pedir una revisión salarial tras liderar un proyecto que salvó un cliente clave. Camila estaba nerviosa y, antes de presentar su número, había ensayado lo que diría. Después de exponer su caso, dijo la cifra con voz firme y esperó.
Su jefe tardó unos segundos, que a Camila le parecieron una eternidad, pero que en realidad fueron necesarios para procesar. Entonces su jefe respondió con una pregunta sobre presupuesto, no con un no automático. Esa pregunta abrió una puerta a una conversación productiva. Camila no llenó el silencio. Lo usó para obtener información. El resultado fue mucho mejor que si hubiera corrido a defenderse o a justificar el número. En contraste, vi a otro colega, Diego, que, tras decir su cifra, sintió un silencio incómodo y, para evitarlo, añadió una explicación larga que redujo el impacto de su petición. La otra persona aprovechó ese exceso de palabras para negociar hacia abajo. La diferencia entre Camila y Diego no fue el contenido de sus argumentos, sino cómo manejaron el espacio después de sus palabras. Para usar el silencio con eficacia, necesitas práctica y algunas técnicas simples. La primera es respirar conscientemente. Antes de hablar, toma una inhalación profunda y exhala con calma. Después de decir tu petición, respira de nuevo y cuenta en tu cabeza hasta 2 antes de moverte. Contar mentalmente hasta 2 te da ese margen que evita que pierdas el control. No necesitas mostrar que estás contando, es un ancla interna que te mantiene presente. Otra técnica es aceptar la incomodidad como un signo de eficacia. Si te sientas incómodo, probablemente el silencio está haciendo su trabajo. La incomodidad te indica que la otra persona está en el proceso de respuesta. No te apresures a cubrirlo. Puedes usar tu lenguaje corporal para apoyar la pausa. Una mirada leve, una inclinación mínima de cabeza que indique escucha, manos relajadas sobre la mesa. Mantén una expresión neutral y abierta. Evita muecas o gestos que parezcan búsqueda de aprobación. Esas señales pueden debilitar tu posición. También es útil preparar mentalmente respuestas cortas para cuando la otra persona hable. Si después de tu pausa el interlocutor plantea una objeción, contesta con una frase clara y breve que retome tu argumento central, y luego guarda silencio otra vez. La pausa no es una única táctica, es una estrategia repetible. Cada vez que das una línea importante, permite que el silencio haga su trabajo y que la otra persona reaccione. Esa alternancia crea una dinámica de diálogo en la que tus palabras ganan más peso. Quiero que pruebes algo ahora mismo. Durante las próximas 24 horas, en conversaciones cotidianas, practica pausar 2 segundos después de hacer una pregunta. No grandes cosas, preguntas sencillas, en la tienda, en la oficina, con la familia. Notarás algo inmediato. La gente tiende a pensar más antes de responder o incluso ofrece respuestas más completas. Esa práctica te ayudará a tolerar el silencio cuando de verdad te importa la respuesta, y hará que en la reunión clave tu pausa sea natural, no forzada. También recuerda que el silencio no sustituye la curiosidad. Si la otra persona responde con vaguedad, usa preguntas abiertas y vuelve a pausar. Preguntas como, ¿qué te preocupa de esto? O, ¿por qué ves dificultades para llegar a ese número? Dichas con calma y seguidas por una pausa, suelen generar información valiosa. La idea es obtener el diagnóstico, no llenar el rol de abogado defensor. El silencio te da tiempo para recibir esa información y para pensar una respuesta medida. Gestión emocional. El silencio puede activar tus miedos. Puedes sentir que el interlocutor te va a rechazar o que tu propuesta ha fracasado. Es normal. Por eso, antes de la reunión, ensaya tolerar el silencio. Puedes hacerlo frente a un espejo o grabándote en video. Di tu frase, guarda silencio y observa cómo te sientes. Hazlo varias veces hasta que la pausa no te obligue a correr hacia la explicación. Cuanto más la practiques, más natural te resultará mantener la compostura en la situación real. Hay situaciones en que la otra parte responde con un silencio prolongado o con una respuesta evasiva. Si la pausa se prolonga mucho, no rompas el silencio con una justificación larga. En vez de eso, reformula una pregunta breve y abierta que invite a la otra persona a compartir. ¿Qué te parece más complicado de este planteamiento? Espera. Si la respuesta sigue siendo escueta, puedes pedir un compromiso menor, un plazo para revisar cifras o la posibilidad de volver con más información. Usar el silencio para negociar pequeños acuerdos es una forma más segura de avanzar que pelear por una palabra de inmediato. Un punto clave es el manejo del silencio en contextos culturales. En algunos lugares, el silencio es respetado. En otros, puede interpretarse como falta de entendimiento. Observa las señales de tu interlocutor y ajusta la duración de la pausa. La técnica sigue siendo válida en todas partes, pero la sensibilidad cultural te ayuda a calibrarla.
Si tu interlocutor tiende a hablar rápido, quizá una pausa más corta sea suficiente. Si es de respuestas meditadas, permite un silencio más amplio. No olvides el poder de la escucha activa durante el silencio. Escuchar no es solo oír palabras, es percibir ritmo, pausas, cambios de tono. Muchas respuestas vienen envueltas en pequeños matices que solo notas si permites el espacio para captarlos. Esa atención te permitirá contestar con precisión y evitar respuestas que suenen a improvisación. La práctica constante del silencio también mejora tu presencia general. Las personas que saben usar la pausa comunican más seguridad porque demuestran control emocional y claridad mental. Eso, por sí mismo, influye en la percepción que otros tienen sobre tu profesionalismo. En una negociación, la percepción cuenta tanto como los números. Para cerrar, vuelvo al desafío. Durante las próximas 24 horas, cada vez que hagas una pregunta, detente y cuenta mentalmente hasta 2 antes de hablar. Observa cómo cambia la dinámica a tu alrededor y también cómo cambia tu sensación interna. Lleva un pequeño registro mental o en tu teléfono de lo que notas. Reacciones más pensadas, respuestas más largas, menos interrupciones. Ese ejercicio es el primer paso para convertir el silencio en una herramienta deliberada en tus conversaciones importantes. Y recuerda esto, el silencio no es un vacío que hay que evitar. Es una cámara donde tu argumento puede resonar. Si aprendes a escuchar y a esperar, tus palabras no se perderán en el ruido. El silencio te regala tiempo para recibir, para entender y para responder con mayor eficacia. Cuando la próxima vez digas tu cifra o tu petición, hazlo y deja sonar la campana. Espera. Deja que el resto de la melodía se haga evidente. ¿Qué vas a permitir que diga el silencio en tu próxima negociación? Capítulo 8. La capitana del equipo. ¿Te ha pasado sentir que cuando pides lo que mereces te miran distinto? Esa sensación no es paranoia, es real. Muchas mujeres experimentan un costo social al negociar. Se les puede percibir como agresivas cuando exigen y como poco ambiciosas cuando se moderan. Es una trampa doble. Pero aquí hay una estrategia que funciona porque cambia la narrativa sin renunciar a tus metas. Piensa en ti como la capitana de un equipo. Un gran capitán celebra al equipo, pero también sabe cuándo tomar la pelota y definir la jugada. Ese equilibrio te permite pedir con firmeza y al mismo tiempo proteger las relaciones que importan. La imagen de la capitana no es un truco retórico, es una herramienta práctica. Cuando enmarcas tus logros como victorias colectivas, 3 cosas ocurren. Primero, reduces la resistencia automática que algunas personas sienten ante la asertividad individual. Segundo, haces visible el impacto que tu trabajo tiene en el equipo y en la organización. Y tercero, mantienes una posición moralmente sólida. No estás reclamando por ego, estás proponiendo una inversión en lo que funciona para todos. ¿Cómo se hace esto sin diluir lo propio? La clave está en el lenguaje y en la concreción. En lugar de describir un logro con frases que lo personalizan exclusivamente, lo presentas como un resultado que benefició a otros y que, sin tu contribución, habría sido más difícil de alcanzar. No se trata de ocultar tu papel, se trata de contextualizarlo. Por ejemplo, puedes decir que lideraste el proyecto que permitió reducir tiempos de entrega en un porcentaje concreto, y que esa mejora permitió al equipo liberar horas para enfocarse en iniciativas estratégicas. Así señalas tu contribución y demuestras que tu éxito es el éxito del grupo. Esta aproximación tiene otra ventaja, te da permiso para ser ambiciosa. Cuando vinculas tu pedido a un beneficio colectivo, la petición deja de ser un capricho personal y se convierte en una propuesta de inversión para el equipo. Pedir un ajuste salarial en nombre de la continuidad de un proyecto o para ampliar una capacidad que beneficie al equipo es más fácil de comunicar y de aceptar. La solicitud se transforma en una decisión de gestión, no en una queja individual. Quiero contarte una historia para que esto suene menos teórico. Conocí a Marcela, jefa de producto, que había liderado el relanzamiento de una funcionalidad crítica. Al principio fue cuidadosa y presentó su caso como si fuera solo sobre ella. La respuesta fue tibia. Después cambió la táctica. En la reunión siguiente describió el impacto en términos del equipo y del cliente. Presentó datos sobre tiempos, satisfacción y la posibilidad de escalar la solución. Explicó además cómo una mejora en su paquete la permitiría dedicar más horas a consolidar procesos que beneficiarían a todos.
La conversación pasó de una revisión individual a un plan real de inversión en capacidad. El resultado fue mejor y sostenido en el tiempo. Otra mujer que conozco, Luisa, transformó la manera en que comunicaba sus logros internos. En lugar de decir, yo resolví tal problema, decía, gracias al ajuste que gestioné, el equipo redujo tiempos y ahora podemos priorizar iniciativas X. Esa pequeña diferencia lingüística no la volvió invisible, la volvió indispensable. Su jefe entendió que reconocerla era reconocer el funcionamiento del equipo. La práctica diaria ayuda mucho. Piensa en tu logro más impresionante. No lo repitas tal cual, tómalo y reformúlalo en voz alta como si lo contaras desde la tribuna del equipo. Observa cómo suena. Es posible que al principio te incomode porque parece que minimizas lo propio, pero en realidad estás mostrando inteligencia política. Sabes que el éxito individual se sostiene por el colectivo y que al destacarlo así, haces justicia a ambos. Vamos a trabajar un poco con la estructura del relato. Cuando presentes un logro desde la postura de capitana, empieza por el problema que enfrentaba el equipo, sigue con la acción concreta que lideraste y termina explicando el resultado para el conjunto. Esa secuencia ayuda a quien escucha a ver causalidad y a valorar la inversión en términos colectivos. Y recuerda, la precisión en los números o en las consecuencias hace que tu historia sea creíble y difícil de disputar. Hay también una dimensión emocional en este enfoque que vale la pena cuidar. La gente responde a la conexión y a la confianza. Si tu forma de comunicar suena manipuladora o excesivamente instrumental, perderás parte del efecto. Por eso la autenticidad es esencial. Cuando hablas del equipo, hazlo desde la verdad. Nombra colaboradores, reconoce apoyos y explica las lecciones que quedaron. Esa honestidad refuerza tu liderazgo y previene la lectura de frialdad estratégica. Un punto que suele generar duda es cómo balancear la humildad con la dignidad. No te confundas, no tienes que minimizar tus aportes para no molestar. Puedes ser humilde y al mismo tiempo reclamar lo que te corresponde. La capitana admite que el triunfo no es exclusivo, pero también asume la responsabilidad por las decisiones clave. Esa combinación proyecta autoridad y empatía. También es útil pensar en cómo esta táctica actúa frente a diferentes audiencias. Con tu jefe directo, enfatiza el resultado para el área y la alineación con objetivos estratégicos. Cuando hablas con RRHH o con un panel de decisión, subraya la reproducibilidad del impacto. Cómo tu trabajo puede escalarse o institucionalizarse. Con colegas, la narrativa en términos de equipo fortalece relaciones y reduce celos. Adaptar el relato según la audiencia no es falsedad, es eficacia comunicativa. Existe además una táctica práctica para integrarlo en tu conversación. Prepara un ejemplo breve que combine datos y reconocimiento del equipo, no más de 2 frases. Practícalo hasta que suene natural. En la reunión, déjalo caer con calma y luego guarda silencio para escuchar. La pausa permitirá que el interlocutor procese y formule preguntas. Cuando respondas, mantente firme en la conexión entre tu solicitud y el beneficio colectivo. La capitana también sabe cuándo pedir apoyo. Pedir que otros refrenden tu contribución. Un colega que confirme cifras, un cliente interno que describa el impacto. No es una táctica débil. Es mostrar transparencia y respaldo. Si tienes aliados que pueden hablar del valor que generaste, invítalos a compartirlo o pide que conste por escrito. Eso reduce la percepción de subjetividad y hace que tu caso sea menos vulnerable a interpretaciones. Antes de que te vayas a la reunión, haz un pequeño ejercicio mental. Cierra los ojos por un momento y evoca tu logro más orgulloso. Luego repítelo, pero en lugar de decir yo, di nuestro equipo. Y añade cómo ese resultado permitió algo más grande. Escucha cómo cambia tu tono. Si te suena convincente, esa es la versión que deberías probar en la conversación real. Si no, ajusta hasta que la frase te represente tanto como destaque tu aporte. Quiero decir algo importante sobre la justicia. Utilizar lenguaje colectivo no es ceder poder ni esconder tu valor. Es una estrategia para sortear prejuicios que históricamente penalizan a las mujeres por actuar de forma muy directa. Es cambiar las reglas de la conversación para que la negociación se evalúe por méritos y por impacto, no por cómo encajan las expectativas de género. Es una táctica de inteligencia relacional que te permite avanzar sin tener que pagar el precio social que otras formas de asertividad pueden implicar. Finalmente, recuerda que liderar no es incompatible con pedir.
Una capitana no espera que la recompensa llegue por buenos sentimientos. Planifica, demuestra y solicita lo necesario para sostener el rendimiento del equipo. Pedir más para ti puede significar pedir más capacidad para todos. Esa visión transforma la negociación, de un acto individual de supervivencia a una decisión estratégica de inversión colectiva. Cierra los ojos un instante y responde con honestidad. ¿Cuál fue tu logro individual más impresionante? Ahora pregúntate cómo puedes contarlo para resaltar el beneficio que trajo a tu equipo, a tu jefe o a la empresa. Ensaya la frase hasta que suene natural y fiel a ti. Esa frase será tu entrada como capitana, y con ella no solo reclamarás lo que mereces, crearás espacio para que otros también ganen. ¿Cómo vas a reformular tu logro para liderar la conversación y proteger tu valor al mismo tiempo? Capítulo 9. Desvíos, no callejones sin salida. ¿Alguna vez te enfrentaste a un no y sentiste que el mundo se cerraba en un instante? Es una sensación cruda, sudor en las manos, la frase que preparaste desinflada y una puerta que parece haberse apagado. Pero aquí hay una verdad que quiero que te quede. Un no no es el fin del mapa, es solamente un desvío. Imagina que tu carrera es un viaje por carretera. Llegas con tu plan, tu número en la mano, la evidencia en el maletero y la esperanza de cruzar el puente hacia un salario mejor. Si encuentras una barrera, no significa que el puente se rompió. Significa que el trayecto cambia de ruta. Los desvíos a veces son más lentos, sí, pero también pueden revelar paisajes que no habías visto, oportunidades de mejora, caminos paralelos, estaciones de servicio donde recargar habilidades. ¿Por qué aceptar esa visión importa? Porque cuando interpretas un no como cierre, tu reacción suele ser uno de dos extremos: la defensa agresiva o la retirada silenciosa. Ninguno funciona bien. Si reaccionas a la defensiva, la conversación se transforma en disputa. Si te retiras, pierdes la posibilidad de negociar condiciones alternativas. En cambio, si lo ves como un desvío, te colocas en la postura del explorador curioso. Quieres saber por dónde va la nueva ruta y cuánto tiempo tomará. ¿Cómo se hace eso en la práctica sin sonar sumiso? Comienza con una pregunta que mantenga el foco en la solución. Puedes memorizar una línea breve y directa que te sirva como ancla cuando la respuesta sea un no. Algo como: entiendo que el presupuesto es un desafío ahora mismo. ¿Podemos hablar sobre cómo sería un camino hacia este número en el futuro? Dilo con calma. Esa frase no exige ni se disculpa. Pide información y tiempo. Pide un mapa alternativo. Cuando la otra parte responde, escucha con atención. Muchas veces te darán pistas sin darse cuenta: que el presupuesto se libera en 6 meses, que las revisiones salariales ocurren en cierto trimestre, que la prioridad ahora es retener talento en otra área. Esos datos son oro. Con ellos puedes proponer un plan con hitos, metas específicas, indicadores claros y fechas para revisar el avance. Pedir un compromiso por escrito, aunque sea breve, convierte un quizá en un acuerdo tangible. Piensa también en la flexibilidad creativa. Si el salario inmediato no es posible, hay otras formas de avanzar tu paquete de compensación. Un aumento diferido, una bonificación por objetivos, más días de trabajo remoto, presupuesto para capacitación, un título que eleve tu posición, o responsabilidades adicionales con revisión a corto plazo pueden hacer que el desvío te acerque al destino. No se trata de conformarse. Se trata de construir una ruta alternativa que conserve dirección. Permíteme contarte una historia real. Conocí a Elena, quien pidió una revisión salarial y recibió un no por motivos presupuestarios. En lugar de marcharse decepcionada, hizo lo que muchos no hacen: pidió claridad. Quiso saber qué condiciones permitirían llegar al número que ella consideraba justo. Su jefe le propuso un plan de 6 meses condicionado a alcanzar ciertos indicadores y aseguró revisar la cifra al cumplirse esos objetivos. Elena aceptó, obtuvo recursos para cumplir las metas y al llegar el plazo, consiguió un ajuste cercano a lo que pedía. No fue la ruta más directa, pero fue efectiva y sostenible. Ese camino tiene riesgos. Nunca firmes en el aire promesas vagas. Exige que cuando aceptes un plan, lo documentes. Un correo que resuma lo conversado puede salvar malentendidos. Detalla el objetivo, los indicadores, los plazos y las métricas que usarán para evaluar. Esa claridad protege a ambas partes y te da una base para pedir que la futura revisión sea real, no una palabra que se pierde en el tiempo. Otro riesgo es aceptar alternativas que no realmente avanzan tu carrera a largo plazo. No confundas beneficios cosméticos con progreso real.
Un gadget, un curso pagado o un bono único pueden ser valiosos, pero si te alejan de una trayectoria salarial sólida, conviene considerarlos con cautela. Tu tarea como negociador es evaluar si la oferta alternativa reduce la brecha que te importa o simplemente la maquilla. Si es lo segundo, pide más o propone un plan mixto con objetivos claros. Mantén siempre la perspectiva estratégica. Un no hoy puede ser la base de un sí más grande mañana. Cuando escuchas las razones detrás del no, puedes transformar objeciones en proyectos. Por ejemplo, si la empresa está en un periodo de contención, plantea cómo tu trabajo puede generar ahorro o ingresos rápidamente y solicita recursos por resultados. Si la objeción es de estructura interna, sugiere un plan que incluya cambios en responsabilidades que justifiquen la revisión. Convertir un obstáculo en un proyecto demuestra liderazgo y compromiso. Otro recurso poderoso es la temporalidad. Aceptar un aumento escalonado, con revisiones trimestrales, te permite demostrar impacto y pedir ajustes progresivos. Eso también reduce el riesgo para la empresa, lo que facilita la decisión. Pero de nuevo, acuerda métricas concretas. No dejes la evaluación en términos vagos como "me evaluarás mejor". Exige, con respeto, indicadores que ambos puedan medir. Cuando el no proviene de una limitación cultural o normativa, por ejemplo, políticas de bandas salariales rígidas, tu estrategia cambia. Ahí el enfoque será documentar y pedir compromisos no solo personales, sino estructurales, que tu caso se considere en la próxima revisión de bandas, o que se abra una excepción basada en impacto comprobado. Si la organización no puede moverse, tu investigación previa te permitirá comparar y decidir si seguir en la ruta es coherente con tus objetivos. Permítete también la opción de redirigir la energía. Un no significativo puede ser la señal para actualizar tu mapa de largo plazo, evaluar el mercado, ver ofertas externas y calibrar si tu crecimiento será mejor dentro o fuera de la organización. Eso no significa abandonar inmediatamente, significa negociar desde una posición informada. Mostrar que conoces tu mercado internamente y externamente aumenta tu poder de negociación y a veces acelera decisiones internas. En el manejo emocional, un no puede doler y es normal que lo sientas así. No te presiones para disimular la decepción. Sí te pido que la canalices. Agradece el tiempo, pregunta qué condiciones permitirían reabrir la conversación y plantea un plan. Esa calma emocional es una habilidad profesional que te permite mantener la relación mientras avanzas tus intereses. Finalmente, hay frases que te ayudarán a mantener la puerta abierta sin sonar insistente. Preguntas que invitan a la colaboración, como ¿qué pasos concretos podríamos acordar para avanzar hacia esto? O ¿qué métricas te permitirían apoyarme en una revisión futura? Son mejores que reafirmar la exigencia en bucle. La diferencia entre insistir y colaborar está en la invitación a construir algo conjunto, un plan, un indicador, una fecha. Para cerrar, quiero devolverte al viaje. Los desvíos no son fallos, son decisiones sobre la ruta. Pueden ser más largas, pero también pueden revelar atajos o estaciones donde fortaleces tu posición. Tu meta no cambia: llegar a una compensación que refleje tu valor. Lo que cambia es la manera de caminar el camino. Cuando te prepares para la posibilidad del no, con preguntas que abren rutas y con la paciencia para documentar y medir, conviertes ese no en una oportunidad estratégica. Antes de que apagues este video, memoriza la frase otra vez y repítela en voz alta. Entiendo que el presupuesto es un desafío ahora mismo. ¿Podemos hablar sobre cómo sería un camino hacia este número en el futuro? Llévala contigo. Si llega el no, úsala. Y si recibes una respuesta, toma notas. Pacta indicadores, obtiene plazos y pide seguimiento por escrito. Ese pequeño acto te permite transformar un desvío en la carretera en la próxima gran etapa de tu viaje. ¿Qué ruta alternativa vas a negociar si hoy te dicen no? Capítulo 10. Cuidando tu jardín profesional. ¿Has pensado alguna vez en tu carrera como un jardín? No solo porque suena bonito, sino porque la metáfora explica algo esencial. Para que florezcan las plantas no basta con luz. El suelo, el agua y el espacio son igualmente necesarios. En términos prácticos, el salario es esa luz que calienta todo. Pero si el terreno está pobre o no tienes espacio para plantar, la luz por sí sola no hará maravillas. Aprender a cuidar las otras dimensiones es una habilidad estratégica que pocos dominan y que puede transformar tu trayectoria. Imagina que te han dicho que no hay presupuesto para el aumento que buscas. Respira.
Eso no necesariamente significa que te estanques. Es un momento para mirar el jardín y decidir qué necesita más. Mejorar el suelo con un título o una certificación. Poner riego para que el crecimiento sea sostenido con tiempo flexible o capacitación. Abrir más espacio con un cambio de título o responsabilidades que te permitan florecer en otra área. Pensar en alternativas no es conformismo, es jardinería inteligente. ¿Por qué esta estrategia funciona? Porque muchas organizaciones no pueden mover la barra salarial por razones presupuestarias o estructurales, pero sí pueden movilizar recursos que incrementan tu capacidad y tu satisfacción. Un título acorde eleva tu posición en la empresa y en el mercado. Un presupuesto para formación multiplica tu productividad a mediano plazo. Horarios flexibles o días extra para enfocarte en proyectos estratégicos aumentan tu energía y tu impacto. Esos elementos compuestos, bien elegidos, mejoran tu paquete de valor sin depender exclusivamente del presupuesto inmediato. Quiero que pienses en una persona que conoces que cambió de rol y de salario sin que su empresa necesariamente le diera más dinero al principio. Probablemente logró una combinación. Asumió responsabilidades nuevas, consiguió una certificación con apoyo de la empresa y articuló un plan con metas claras. Con eso, cuando llegó la revisión, su caso ya estaba maduro. No fue suerte, fue preparación y compostaje de su jardín. Trabajó la tierra, sembró intencionalmente y regó lo que quería ver crecer. ¿Cómo empezar? Empieza por preguntarte, con total honestidad, ¿qué te recarga y qué te drena? Hazlo ahora. Si el dinero no fuera la variable principal, ¿qué cambiaría en tu día a día para que te sintieras más motivado y efectivo? ¿Un curso específico? ¿Menos viajes? ¿Mayor autonomía para decisiones? ¿Un rol que te permita liderar proyectos estratégicos? Identifica una sola cosa concreta, no 3, no 10. Una sola. Esa será tu semilla clave. A partir de esa semilla, construye una propuesta. No la pongas como un capricho, conviértela en un argumento de negocio. Si lo que te recarga es una formación, describe cómo esa formación mejorará procesos, reducirá errores o abrirá nuevas oportunidades de ingreso. Si lo que deseas es flexibilidad, plantea la forma en que mejorarás tu productividad y cómo se medirá. Transformar deseos personales en métricas y resultados convierte tu petición en una inversión, no en un favor. Cuando te sientas a negociar alternativas, sé claro sobre prioridades. Si el aumento no es posible ahora, pregunta por acciones concretas. Un plan de desarrollo con hitos y fechas, un presupuesto para formación, mayor nivel de autonomía o un título que se reconozca formalmente. Pide que esas decisiones se documenten y que haya una fecha para revisar el avance. Un correo que sintetiza lo conversado es más poderoso de lo que imaginas. Ese documento es como la etiqueta de una planta. Dice qué cuidaste y cuándo volverás a revisar si germinó. Existe un elemento simbólico que suele olvidarse pero que tiene impacto real: la visibilidad. Pedir oportunidades para presentar proyectos en instancias clave, para liderar reuniones o para representar al equipo ante clientes puede no aumentar la cuenta bancaria de inmediato, pero te coloca en el radar de quienes toman decisiones más grandes. Es una forma de enriquecer el suelo a largo plazo. Cuanto más te vean producir impacto, más probable es que la luz del salario llegue en la próxima temporada. También piensa en el capital social. Conseguir un mentor, un patrocinador dentro de la organización o fortalecer tu red externa es como injertar especies nuevas en tu jardín. Un mentor te ayuda a podar lo que sobra y a mejorar lo que crece. Un patrocinador te abre puertas internas. Una red externa te da alternativas de abono y nuevas plantas que podrías introducir. Invertir tiempo en estas relaciones paga dividendos inesperados. No subestimes las compensaciones no monetarias como parte de tu paquete total. Un día de home office extra por semana, la posibilidad de trabajar en un proyecto de innovación, un presupuesto para conferencias o la promesa de una revisión salarial en 6 meses con objetivos claros pueden ser equivalentes a una inyección de nutrientes. La clave está en evaluar si esas alternativas acercan tu jardín al estado que deseas o si simplemente lo decoran sin cambiar la base. Si es lo segundo, insiste en algo que cambie la estructura: responsabilidades, reconocimiento formal o camino claro a una posición superior. Hay una dimensión de paciencia estratégica aquí. Un jardinero sabe cuándo esperar la estación adecuada. A veces, aceptar una mejora en condiciones de trabajo ahora y un compromiso documentado para revisar el salario más adelante es la decisión más sensata.
Lo importante es que ese compromiso sea claro, metas, indicadores y fechas. Sin claridad, lo hablaremos más adelante, es humo. Pide que lo formalicen para que no dependa solo de la memoria. Cuidar el jardín también implica podar. Si un área de tu trabajo absorbe energía sin retorno, negocia reducirla o delegarla. Si tienes tareas que no aportan al valor que quieres construir, convertir ese tiempo en proyectos que sí lo hagan es una forma de redistribuir recursos internos. Pedir que se redefinan responsabilidades para alinear tu tiempo con lo que suma más es una forma práctica de mejorar el terreno donde quieres crecer. Quiero contarte una historia breve. Conozco a Javier, que en una etapa se estancado en sueldo, pese a buenos resultados. En lugar de esperar, propuso un plan: obtener una certificación a cargo de la empresa, liderar un proyecto piloto y aceptar objetivos medibles. La empresa no le dio el aumento inmediato, pero sí financió la formación y le dio el piloto. Al terminar, los resultados fueron claros y la revisión salarial fue natural y sostenida. Javier no aceleró la luz, mejoró el suelo y la estructura, y la planta terminó creciendo por sí misma. Otra historia. Mariana necesitaba más equilibrio. No pidió más dinero, pidió 4 días de trabajo concentrado y uno de enfoque profundo sin reuniones. Argumentó cómo eso aumentaría su productividad y planteó una prueba de 3 meses con indicadores. La empresa aceptó la prueba y, después de demostrar el impacto, la modalidad quedó como parte de su contrato. A veces, la mejora en condiciones es lo que más alimenta la motivación y la efectividad. Cuando negocies estas alternativas, mantén una mezcla de humildad y firmeza. Humildad para escuchar las limitaciones de la empresa y firmeza para defender lo que necesitas. La jardinería profesional no es débil, es pragmática. No se trata de conformarte, sino de maximizar lo que está disponible y de plantar las condiciones para el próximo salto. Antes de terminar, volvamos a la pregunta que importa ahora mismo. Dejando el dinero a un lado, ¿qué es una cosa específica que cambiaría tu día para que te sientas más energizado y efectivo? Identifícala en una frase clara. Si necesitas, piensa en algo concreto como un curso de análisis de datos, la posibilidad de trabajar remoto 2 días, o liderar un proyecto de innovación durante 6 meses. Esa frase será tu semilla. Llévala a la reunión como si llevaras una planta joven en las manos. Cuídala, explica por qué mejora el suelo y pide el agua necesaria para que crezca. Para cerrar con una imagen, un jardín bien cuidado no depende de un solo rayo de sol. Tiene suelo fértil, agua constante, variedad de plantas y un plan de cultivo. Tu carrera es igual. Si el camino salarial está bloqueado por hoy, riega, abona y poda con intención. Planta la semilla que más te importe y acompáñala. Documenta los acuerdos, mide el crecimiento y exige revisiones concretas. Con paciencia y estrategia, lo que hoy es maceta puede convertirse en un árbol que da sombra y frutos. ¿Qué semilla vas a plantar esta semana para que tu jardín profesional florezca, aunque el sol tarde en llegar? Comenzaste este camino con un temor, quizá con la duda de si valía la pena tener esa conversación que tantas veces habías postergado. Hoy terminas con un plano en tus manos. Descubriste que no se trata de un enfrentamiento que genera miedo, sino de una construcción sólida que une 2 orillas, tu valor demostrado y la compensación que mereces. El puente del valor no es solo una metáfora bonita, es una estrategia práctica para transformar inseguridad en claridad y silencio en acción. Pero lo más importante es que este aprendizaje no termina aquí. No es suficiente con haber escuchado estas ideas. Tu siguiente paso es aplicarlas. Abre tu calendario y aparta 1 hora esta misma semana para diseñar tu propio plano con las herramientas que revisamos. Ese gesto sencillo será tu primer paso sobre el puente. Imagina ahora lo que tienes entre manos. Tus logros son los materiales, tu preparación es la arquitectura y tu confianza es la energía que dará forma a todo. Construir este puente no es solamente pasar de un salario a otro. Es cimentar una relación más honesta contigo mismo y con tu carrera. Es elegir crecer con intención y reclamar tu lugar con dignidad. El terreno ya está listo, los cimientos están puestos. La pregunta final es la más poderosa. ¿Dónde vas a empezar a construir a partir de hoy?